Las luces del estudio se apagaron lentamente, dejando apenas un hastío cayendo sobre el rostro del protagonista inspirado en Messi. Él miró hacia abajo, como si buscara algo en el piso que no estaba ahí, y cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con algo que no era lágrima todavía, pero que amenazaba convertirse en una. El entrevistador no dijo nada. Sabía que ese silencio valía más que cualquier pregunta. Y entonces, con una voz apenas audible, la figura comenzó a hablar de algo que nunca antes había confesado. Algo que llevaba guardado desde aquella noche inventada en la Copa América ficticia, cuando todo parecía perdido, y su compañero inspirado en Di María hizo un gesto que cambiaría todo. Fue en el vestuario, recordó el protagonista, en ese momento extraño entre el final del entrenamiento y el inicio de la noche previa al partido decisivo. Todos estaban ahí, pero nadie hablaba realmente. El silencio era denso, casi sólido, como si pudieras tocarlo con las manos. Él estaba sentado en su rincón habitual, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de millones de expectativas sobre sus hombros. Afuera, en las calles de esa ciudad ficticia, la gente cantaba su nombre, pero adentro, en ese cuarto pequeño y frío, él se sentía completamente solo. La presión no era solo de ganar un título, era de redimir algo más grande, algo que ni siquiera podía nombrar. Y justo cuando pensaba que no podría soportarlo más, sintió una mano sobre su hombro. Era su compañero inspirado en Di María. No dijo nada al principio, solo se sentó a su lado en ese banco de madera gastada. El protagonista recordó cada detalle de ese momento. El olor al alimento, el zumbido de las luces fluorescentes, el sonido distante de los hinchas afuera del estadio. Y entonces, su compañero hizo algo inesperado. Sacó de su bolso una pequeña nota arrugada, escrita a mano, y se la entregó sin decir palabra. La figura inspirada en Messi la abrió con manos temblorosas y leyó apenas 2 líneas que decían algo tan simple que parecía imposible que tuviera tanto poder. No estás solo en esto. Nunca lo has estado. Esas palabras, inventadas en esta historia pero cargadas de una emoción genuina en la ficción, hicieron que algo se rompiera dentro de él. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? El protagonista continuó narrando, con la voz cada vez más quebrada, cómo en ese momento comprendió que había estado cargando un peso que no era solo suyo. Había creído, durante años en esta narrativa ficticia, que el destino de todos dependía únicamente de él, que cada pase fallido, cada tiro desviado, cada derrota era su responsabilidad personal y de nadie más. Pero esa nota sencilla, ese gesto pequeño de su compañero inspirado en Di María, le mostró algo que había olvidado, que el fútbol, como la vida, se juega en equipo incluso cuando te sientes más solo. Recordó que esa noche, después de leer esas palabras, lloró en silencio mientras su compañero permanecía sentado junto a él, sin intentar consolarlo con frases vacías, solo estando ahí, presente, sólido, real. La historia inventada continuaba desarrollándose en su memoria ficticia. Al día siguiente, cuando salieron al campo en ese partido crucial imaginario, algo había cambiado. No era que de repente se sintiera invencible o sin miedo, no era eso. El miedo seguía ahí, la presión también, pero ahora había algo más, una certeza silenciosa de que no importaba lo que pasara, no estaba solo. Y fue precisamente su compañero inspirado en Di María, quien en un momento crítico del encuentro ficticio le pasó el balón en una jugada que solo ellos dos entendieron completamente. No fue la jugada más brillante ni la más técnica, pero fue perfecta porque venía cargada de ese entendimiento profundo que solo existe entre quienes han compartido el mismo peso, la misma duda, el mismo miedo. En el estudio, el protagonista hizo una pausa larga. El entrevistador apenas respiraba. La cámara seguía rodando, capturando cada microexpresión, cada segundo de ese silencio cargado de significado. Y entonces, la figura inspirada en Messi dijo algo que nadie esperaba. Algo que en esta narrativa completamente ficticia se convertía en el centro de toda la historia. Confesó que aquella nota no fue lo único que su compañero le dio esa noche. Hubo algo más, algo que nunca había revelado a nadie. Después de entregarle el papel, su compañero inspirado en Di María le contó una historia personal inventada, una vulnerabilidad propia, un momento en el que él también había sentido que todo era demasiado, que no podía más, que quizás no era suficiente. Esa confesión mutua, totalmente inventada en este guión, había creado un vínculo que iba más allá del fútbol, más allá de la victoria o la derrota. Era un vínculo humano, construido sobre la honestidad de admitir que ambos, a pesar de ser vistos como héroes, eran también hombres con miedos, con dudas, con noches de insomnio preguntándose si serían capaces de estar a la altura. El protagonista recordó cómo, en ese intercambio de vulnerabilidades ficticias, encontró una fuerza que no sabía que existía. No era la fuerza de la arrogancia o la confianza ciega,
sino la fuerza de saberse acompañado en la fragilidad, de entender que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante con el miedo al lado. La narrativa ficticia avanzaba hacia un momento aún más profundo. El protagonista inspirado en Messi describió cómo, en los minutos finales de aquel partido inventado, cuando todo parecía definirse, miró hacia donde estaba su compañero inspirado en Di María en el campo. Sus ojos se encontraron por apenas un segundo, pero en ese segundo hubo todo un diálogo silencioso. Reconocimiento, gratitud, hermandad. No necesitaron palabras porque ya las habían dicho todas la noche anterior en ese vestuario. Y cuando finalmente llegó el momento decisivo del encuentro ficticio, cuando el balón llegó a sus pies en una posición crítica, no pensó en la gloria personal ni en redimir fracasos pasados. Pensó en su compañero, en esa nota arrugada, en esa confesión compartida, y supo exactamente qué hacer. Si esta historia te está emocionando, déjalo saber en los comentarios. El gesto que su compañero inspirado en Di María había hecho, continuó narrando el protagonista, no fue solo entregarle una nota o compartir una confesión. Fue algo más sutil y más poderoso. Fue la decisión consciente de romper la soledad del otro, de atravesar esa barrera invisible que separa a las personas incluso cuando están físicamente juntas. En esta historia completamente inventada, ese gesto se convertía en un acto de amor fraternal, de esa clase de amor que no busca reconocimiento ni aplausos, que se da en lo privado, en lo pequeño, en lo que nadie más ve. Y fue precisamente eso, esa intimidad del gesto, lo que le dio su verdadero poder. La figura inspirada en Messi describió cómo después de aquel torneo ficticio, la relación con su compañero cambió de una manera que era difícil de explicar. No es que antes no fueran cercanos, pero ahora había una dimensión diferente, una confianza que iba más allá de lo profesional. Podían estar en silencio juntos sin que fuera incómodo. Podían mirarse y entender lo que el otro necesitaba sin decir palabra. Habían compartido algo que muy pocas personas comparten en toda una vida. La verdad desnuda de su vulnerabilidad, y eso en esta narrativa inventada era más valioso que cualquier trofeo. Pero la confesión no había terminado. El protagonista respiró profundo, como reuniendo coraje para decir lo que venía a continuación. Confesó que durante mucho tiempo, en esta historia ficticia, había sentido que no merecía ese gesto, que no merecía esa amistad, porque él mismo no había sido capaz de ofrecerla de la misma manera. Había estado tan encerrado en su propia presión, en sus propios miedos, que no había visto que su compañero también sufría, también dudaba, también necesitaba ser visto. Y esa culpa inventada pero profundamente humana en la ficción lo había perseguido durante años. El entrevistador, por primera vez, intervino con una pregunta suave. ¿Y qué hizo con esa culpa? El protagonista sonrió de manera triste, con los ojos ahora definitivamente húmedos. Dijo que aprendió algo fundamental. Que el perdón más difícil no es el que le pides a otros, sino el que te das a ti mismo. Aprendió que parte de honrar el gesto de su compañero era permitirse ser humano, ser imperfecto, ser alguien que todavía está aprendiendo a estar presente para los demás. En esta narrativa completamente inventada, ese aprendizaje se convertía en el verdadero triunfo, más importante que cualquier victoria deportiva. Cordó continuó narrando cómo años después de aquel torneo ficticio, volvió a encontrarse en una situación similar. Un vestuario silencioso, un compañero joven sentado con la cabeza entre las manos, el peso de las expectativas aplastándolo. Y en ese momento, en esta historia inventada, él sacó una nota de su bolsillo, escrita a mano, y se la entregó al joven sin decir palabra. El círculo se había completado. El gesto que había recibido ahora lo daba, y al darlo, finalmente entendía su verdadera dimensión. No se trataba de salvar a nadie ni de tener todas las respuestas. Se trataba simplemente de romper la soledad, de decir con acciones lo que a veces las palabras no pueden. Te veo. No estás solo. La narrativa ficticia alcanzaba ahora su momento más íntimo. El protagonista inspirado en Messi confesó que en realidad nunca le había agradecido a su compañero inspirado en Di María por aquel gesto. No con palabras, al menos. Habían jugado juntos muchas veces después, habían celebrado, habían sufrido, pero nunca se sentaron a hablar específicamente de aquella noche en el vestuario. Y quizás, reflexionó en voz alta, eso era lo correcto. Quizás algunos gestos son tan sagrados que hablar de ellos sería de alguna manera profanarlos. Quizás el verdadero agradecimiento estaba en la manera en que él había elegido vivir después, en cómo había intentado ser para otros lo que su compañero había sido para él. Pero ahora, en este momento ficticio del estudio, con las cámaras grabando y el mundo escuchando, sentía que era tiempo de decirlo, no para hacer un espectáculo de algo privado, sino porque había entendido que contar esa historia, aunque fuera inventada, podía hacer por otros lo que aquella nota había hecho por él, romper su soledad,
Si había alguien allá afuera, dijo mirando directamente a la cámara, que se sentía solo con sus miedos, con su presión, con la sensación de que todo dependía únicamente de ellos. Quería que supieran que no era así. Que todos necesitamos a alguien que se siente a nuestro lado en el banco, que nos vea realmente, que comparta su propia vulnerabilidad, para que entendamos que ser humano es también ser frágil. La confesión continuaba profundizándose. El protagonista habló de cómo, en esta narrativa ficticia, aquel gesto le había enseñado algo sobre la naturaleza del liderazgo que nunca había comprendido antes. Siempre había pensado que ser líder significaba ser el más fuerte, el que nunca duda, el que carga con todo, pero su compañero inspirado en Di María le mostró otra forma. Ser líder también es permitir que otros sean fuertes para ti, es crear espacios donde la vulnerabilidad sea posible, donde nadie tenga que pretender ser invencible. En esa lección inventada estaba la clave de todo. Describió cómo, después de aquella Copa América ficticia, comenzó a notar gestos similares en otros compañeros, gestos pequeños que antes pasaban desapercibidos, una palabra de aliento en el momento preciso, una mirada que decía lo intentaste, una mano en el hombro después de un error. El fútbol, comprendió en esta historia inventada, estaba lleno de esos momentos invisibles que sostenían lo visible, que hacían posible la magia en el campo, y todos esos gestos tenían algo en común. Venían de un lugar de humanidad compartida, de reconocer en el otro el mismo miedo, la misma esperanza, la misma necesidad de no estar solo. El estudio estaba completamente en silencio ahora. Incluso los técnicos habían dejado de moverse. La confesión del protagonista, inspirado en Messi, había creado una atmósfera casi sagrada, un espacio donde las palabras pesaban más de lo habitual. Y entonces él dijo algo que nadie esperaba. Confesó que hubo un momento, en plena noche después de aquel partido decisivo ficticio, en el que se levantó de la cama y fue a tocar la puerta de la habitación de su compañero, inspirado en Di María. No para hablar, no para celebrar, sino simplemente para decirle gracias de la única manera que sabía. Estando presente, devolviendo el gesto de acompañamiento que había recibido. Recordó, en esta narrativa inventada, cómo ambos se sentaron en el balcón de aquella habitación de hotel ficticia, mirando la ciudad dormida bajo las estrellas. No dijeron mucho. No necesitaban. El silencio entre ellos era cómodo, lleno, completo. Y en ese silencio, el protagonista sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, no la paz de haber ganado, sino la paz de saberse entendido, acompañado, visto. En esta historia completamente ficticia, ese era el verdadero premio, el que ninguna ceremonia podía entregar, el que ninguna estadística podía medir. La confesión tomó un giro aún más personal. El protagonista habló de su propia infancia inventada, de cómo desde pequeño había aprendido a no mostrar debilidad, a no pedir ayuda, a resolver todo por sí mismo. Esos patrones, dijo, se habían convertido en una armadura que lo protegía pero que también lo aislaba. Y fue necesario el gesto de su compañero inspirado en Di María para comenzar a entender que esa armadura tenía un costo muy alto, la soledad. En esta narrativa ficticia, ese descubrimiento era revolucionario, transformador, definitorio. Habló de cómo durante años había confundido la fortaleza con la impermeabilidad, pensando que ser fuerte significaba no necesitar a nadie, no mostrar grietas, no admitir cansancio. Pero aquella noche en el vestuario ficticio, cuando su compañero le mostró su propia vulnerabilidad, comprendió que la verdadera fortaleza era otra cosa. Era la capacidad de ser honesto sobre tus límites, de pedir ayuda cuando la necesitas, de permitir que otros te sostengan cuando tus piernas ya no pueden más. En esa redefinición inventada estaba la esencia de todo. Suscríbete para más historias inspiradas en el lado humano del fútbol. El protagonista continuó narrando, con una voz cada vez más reflexiva, cómo aquel gesto había cambiado su manera de jugar al fútbol en esta historia ficticia. No se trataba de tácticas o técnicas, sino de algo más profundo. Había comenzado a jugar con una libertad que antes no tenía, porque ya no cargaba solo con el peso del resultado. Sabía que, ganara o perdiera, había personas a su lado que lo verían como más que un resultado, que lo valorarían por su humanidad antes que por su rendimiento. Y esa certeza, inventada pero poderosa en la ficción, lo había liberado de una manera que ningún entrenador o psicólogo había logrado. Describió cómo, en partidos posteriores ficticios, cuando sentía la presión aumentando, cuando el miedo amenazaba con paralizarlo, recordaba aquella nota arrugada, aquellas palabras simples. No estás solo en esto, nunca lo has estado. Y con ese recuerdo en esta narrativa inventada, encontraba el coraje para intentar la jugada difícil, para tomar el riesgo, para confiar en que incluso si fallaba, seguiría siendo valioso para quienes realmente importaban. Esa era la magia del gesto. No eliminaba el miedo, pero le daba un contexto donde el miedo ya no era lo único que existía.
El entrevistador, visiblemente conmovido, preguntó si alguna vez había hablado con su compañero inspirado en Di María sobre todo esto. El protagonista negó con la cabeza, con una sonrisa que mezclaba melancolía y gratitud. Dijo que algunos vínculos son tan profundos que trascienden las palabras, que existían en un nivel donde el lenguaje verbal era casi innecesario. Pero ahora, al contarlo públicamente en esta historia ficticia, sentía que de alguna manera estaba honrando aquel gesto. Estaba diciendo en voz alta lo que sus acciones habían intentado expresar durante años, que aquel momento había sido definitorio, transformador, sagrado. La confesión alcanzaba ahora su clímax emocional. El protagonista, inspirado en Messi, reveló algo que le había costado años comprender en esta narrativa inventada, que el verdadero legado de un jugador no está en los títulos que gana, sino en los gestos de humanidad que deja atrás. Su compañero, inspirado en Di María, con aquella nota simple y aquella presencia silenciosa, había dejado una marca más profunda que cualquier gol o asistencia. Había enseñado que el fútbol, al final, es solo un escenario donde se representan las verdades más fundamentales de la existencia humana. Que todos necesitamos ser vistos, acompañados, entendidos. Habló de cómo, en retrospectiva ficticia, podía ver cómo aquel gesto había resonado a través de los años, afectando no solo su manera de jugar, sino su manera de vivir. Había aprendido a estar más presente con su familia inventada, a escuchar más profundamente a sus amigos ficticios, a reconocer en otros las mismas señales de soledad que él había experimentado. El gesto de su compañero había sido como una piedra lanzada al agua, creando ondas que se expandían en círculos cada vez más amplios, tocando aspectos de su vida que ni siquiera estaban directamente relacionados con el fútbol. En esta historia completamente ficticia, el protagonista confesó que había momentos en los que se preguntaba qué hubiera pasado si su compañero no hubiera hecho aquel gesto, si no hubiera tenido la valentía de romper su propia armadura para mostrar su vulnerabilidad. ¿Hubiera podido seguir adelante? Probablemente. ¿Hubiera ganado partidos? Quizás, pero no hubiera sido la misma persona. No hubiera aprendido la lección más importante que el fútbol podía enseñarle, que la grandeza no está en la perfección individual, sino en la capacidad de ser genuinamente humano en conexión con otros. Describió, con una emoción que ya no intentaba ocultar, como cada vez que veía a jóvenes jugadores en el inicio de sus carreras ficticias, pensaba en aquella noche en el vestuario. Pensaba en la importancia de los gestos pequeños, de las palabras simples, de la presencia silenciosa, y trataba en esta narrativa inventada de ser para ellos lo que su compañero había sido para él. Una presencia que dice, sin necesidad de grandes discursos, que no están solos, que el camino es duro pero se puede caminar en compañía, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la forma más honesta de fortaleza. El protagonista hizo una pausa larga, mirando hacia un punto indefinido más allá de las cámaras. Cuando retomó la palabra, su voz tenía una cualidad diferente, más suave, casi íntima. Confesó que había veces, en medio de la noche, cuando todos dormían, en las que sacaba su teléfono y escribía mensajes a su compañero inspirado en Di María que nunca enviaba. Mensajes que decían simplemente, «Gracias por verme cuando ni siquiera yo podía verme a mí mismo». Mensajes que expresaban una gratitud que las palabras parecían incapaces de contener completamente. Y aunque nunca los enviaba en esta historia ficticia, el simple acto de escribirlos era una forma de mantener vivo aquel momento, de no olvidar nunca de dónde venía su fuerza. La narrativa inventada se acercaba a su resolución. El protagonista habló de cómo, con los años en esta ficción, había comenzado a entender que aquel gesto no era solo sobre él y su compañero. Era sobre algo más grande, sobre la naturaleza de la conexión humana, sobre cómo un momento de verdadera presencia puede alterar el curso de una vida, sobre cómo todos llevamos dentro la capacidad de ser esa persona para alguien más. El gesto de su compañero inspirado en Di María se había convertido en un espejo donde él podía ver no solo quién era, sino quién podía elegir ser. Confesó que ahora, cuando miraba hacia atrás en su carrera ficticia, los momentos que más valoraba no eran los goles en finales o los títulos ganados. Eran momentos como aquel en el vestuario, momentos de humanidad compartida, de vulnerabilidad honesta, de conexión real. Porque esos momentos en esta historia completamente inventada eran los que realmente definían quién eres cuando todo lo demás se desvanece, cuando el ruido de los estadios se silencia, cuando las multitudes se van a casa y quedas solo contigo mismo y con las personas que realmente ves y que te ven realmente. El entrevistador, con voz temblorosa, preguntó qué le diría ahora a su compañero inspirado en Di María si estuviera en la sala. El protagonista cerró los ojos por un momento, como reuniendo las palabras exactas. Cuando los abrió, habló directamente a la cámara, como si su compañero pudiera escucharlo a través de ella. Dijo que le diría que aquel gesto, aquella nota, aquella presencia en el momento más oscuro, no solo había cambiado un partido o un torneo ficticio, había cambiado una vida.
Le diría que había aprendido, gracias a él, que el coraje más grande no es el que se muestra en el campo de juego, sino el que se requiere para ser vulnerable, para admitir que necesitas ayuda, para extender la mano hacia alguien que está sufriendo en silencio. Le diría, continuó con la voz quebrada, que cada vez que había podido ser esa persona para alguien más en esta narrativa ficticia, cada vez que había roto la soledad de otro con un gesto similar, estaba honrando lo que había recibido. Que el verdadero agradecimiento no estaba en palabras pronunciadas una sola vez, sino en una vida vivida con la conciencia de que todos necesitamos ser vistos, acompañados, sostenidos. Le diría que lo que le dio aquella noche no fue solo fuerza para un partido, sino una comprensión que había reconfigurado todo su entendimiento de lo que significa ser humano. Y finalmente, con lágrimas ya corriendo libremente por su rostro, le diría algo simple pero absoluto, que lo amaba. No con el amor romántico de las películas, sino con ese amor profundo y fraternal que existe entre quienes han visto la oscuridad en los ojos del otro y han elegido quedarse, acompañar, sostener. En esta historia completamente ficticia, ese amor era el verdadero triunfo, el que ninguna derrota podía quitar, el que ningún tiempo podía erosionar. El estudio permaneció en silencio cuando el protagonista terminó de hablar. El entrevistador no sabía qué decir. Las cámaras seguían rodando, capturando ese momento de pura emoción humana. Y entonces, muy suavemente, casi como un susurro, el protagonista inspirado en Messi dijo una última cosa. Dijo que si alguien que estaba escuchando esta historia se sentía solo ahora mismo, si sentía que todo el peso del mundo descansaba sobre sus hombros, quería que supieran esto, que en algún lugar hay alguien esperando hacer por ellos lo que su compañero hizo por él, alguien esperando ver su humanidad, acompañar su lucha, compartir su vulnerabilidad. Todo lo que tenían que hacer era permitirlo, era bajar la armadura lo suficiente para dejar entrar la luz. Porque al final, dijo con una última sonrisa triste y hermosa, de eso se trata todo, no de ser invencible, sino de encontrar a las personas con quienes puedes permitirte ser vulnerable. No de ganar solo, sino de compartir tanto las victorias como las derrotas con quienes te ven más allá del resultado. No de cargar el peso del mundo en tus hombros, sino de aprender que algunos pesos se llevan mejor en compañía, que la verdadera fortaleza a veces es simplemente permitir que alguien te diga, con palabras o con gestos, con presencia o con silencio, no estás solo en esto, nunca lo has estado y nunca lo estarás mientras yo esté aquí contigo, viéndote, acompañándote, sosteniéndote en tu humanidad más desnuda y verdadera.